Bueno, ahora vamos a ver SV, un factor que se calcula cuando se realiza un PET, normalmente. Bueno, antes de hablar del SV, del Standard Uptake Value, vamos a hablar de dos formas de adquisición que puede tener el PET, que eso me había olvidado mencionárselos en la clase anterior. Una de ellas es la adquisición 2D, y es la adquisición que tiene haciendo un corte del PET. Estos son los detectores. Esta es la camilla del paciente con el paciente, y acá abajo los detectores, un poco más abajo, y acá abajo los detectores de la otra parte del anillo. ¿Sí? La adquisición 2D lo que tiene es un sistema de colimación con un cierto parecido a los colimadores de cámara gamma, con paredes de plomo que están verticales con respecto al plano del detector, y lo que va a hacer, obviamente acá está el paciente, ¿no? Acá está el cuerpo del paciente. Todas las salidas oblicuas que puede haber de los fotones no son ingresadas a los detectores, y solo van a ingresar las que tengan o un pequeño ángulo, o en su defecto otras que tengan un pequeño ángulo y bueno, entren en uno y entren en el otro, pero por lo general están bien divididas y no se permiten las oblicuaciones. Ventaja de esto, que obviamente la formación de la imagen va a tardar más, o sea, la sensibilidad es menor, y la ventaja es que no tiene demasiado ruido, por decir así. Normalmente lo que más vamos a ver, al menos lo que yo estoy más acostumbrado a ver, son las adquisiciones 3D, los sistemas 3D, que directamente están los detectores de ambos lados. Acuérdense que esto es un corte. Acá está la camilla, acá está el paciente, y los eventos, las pares que se van de fotones que se van dando, bueno, este queda afuera, tienen la virtud de entrar con cualquier oblicuación, ¿sí? Ventajas: una mayor sensibilidad. Desventajas: que bueno, puede aparecer algún fotón que ingrese fuera del FOV. ¿Qué es el FOV? Es el Field of View, o sea, campo de visión. Acuérdense de este nombre porque el FOV es un término que se utiliza en todo lo que es el campo de visión que va a tener el sistema de detección, ¿sí? Se usa tanto en PET, se usa también en resonancia, se usa también en cámara gamma, ¿sí? Entonces, bueno, 3D, que sería este, no tiene colimador, no hay colimación. 2D sí. Actualmente se suelen ver más los de 3D, y bueno, ya explicamos más o menos cómo es el principio de funcionamiento. De hecho, la explicación que di al principio de PET es con este sistema de 3D, porque entran con cualquier oblicuación. Lo que yo estaba mostrando acá, que no lo mostré al principio, es que hay varias filas. Ustedes vieron que había varias filas de detectores, no es que hay una sola, ¿sí? Yo ahí dibujé varias. Muy bien. O sea que siempre se toma un determinado ancho del field of view. Bueno, aclarado eso, vayamos a SV.
que es el tema que nos quedó pendiente. Ya vimos lo que era el time of flight, que es muy importante, y aún más importante, a mi entender, es tener una idea bastante concreta de lo que es el SV. Standard Update Value, o sea, es el valor de captación estándar. ¿Qué significa eso? El flúor es inyectado en forma intravenosa y va a ser captado por todas las partes del cuerpo, todos los sectores del cuerpo que estén ávidos de glucosa. Recuerden que el FDG es estrictamente, se comporta como glucosa, porque es glucosa, y esa glucosa es captada por, ya sabemos, se ve mucho en el cerebro, y es muy captada por las zonas que están formándose tumores o metástasis, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Qué ocurre? Se ha comprobado que cuanto más captan esas formaciones, esos tumores, por ejemplo, o esas posibles metástasis, cuanto más flúor captan, más probabilidad de malignidad tengan. Por lo tanto, se empezó a estandarizar, se empezó a tomar muy en cuenta los valores de captación que se va a tener en esos tumores. Entonces, por ejemplo, se hace un PET-CT. Nosotros, ¿a qué vamos a poner el acento? Obviamente, a las captaciones que se hace del flúor. Supónganse que hay varios, ¿no? Pues vamos a tomar uno de ellos, una captación, por ejemplo, que puede ser de un tumor. Y obviamente aquí dentro hay mucha cantidad de cuentas, hay mucha cantidad de información, hay mucha cantidad de fotones que han llegado a esos detectores y han formado esa imagen, que obviamente es una imagen tridimensional, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que se hace es ver qué nivel de actividad de flúor 18 hay dentro de eso, de ese tumor. ¿Cómo se hace? Se marca un ROI. ¿Qué es un ROI? ¿Recuerdan de la clase de cámara gamma? Un ROI es una región de interés. Región de interés, ROI. O sea, nosotros delineamos por software, a través del teclado, delineamos justo la zona donde está la adquisición y se le pide a la computadora, del software, que de ese ROI se cuente toda la actividad de flúor, de FDG, hay ahí adentro, ¿sí? O sea, la cantidad de elementos ahí adentro. De acuerdo a la cantidad de cuentas que cuenta acá adentro, me va a estar dando una idea muy concreta de la cantidad de becquerels, o sea, la cantidad de milicuries o de microcuries que voy a tener por mililitro, por unidad de volumen, ¿sí? O sea, que yo este ROI, una vez que lo dibujo, me está representando un determinado volumen, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo esta toma acá de ROI y hago medir la cantidad de cuentas que hay adentro, me está dando una idea justamente bastante cabal de la cantidad de actividad por centímetro cúbico o mililitro. ¿Ven? De captación del flúor en ese lugar. Y eso lo multiplico por 1000. Porque acá estamos usando kilogramos y no gramos, ¿no? Acá abajo. Y lo divido por la actividad de flúor de FDG que inyecté al paciente. Entonces tengo que ver cuántos becquerel por mililitro o cuántos microcuries por mililitro inyecté. Eso se calcula, se mide el volumen que se
que se ha inyectado y qué concentración de actividad hay. Esto se llama concentración de actividad, o sea, la cantidad de radioactividad que yo estoy teniendo en un determinado volumen. Y eso se multiplica por el peso del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Y fundamental, porque no es lo mismo un paciente que pese 50 kilos que uno que pese 120 kilos. La distribución en el cuerpo es muy distinta. ¿Para qué se hace esto? Es bastante sencillo. Esta SV que me va a estar dando. Por un lado arriba, vamos a simplificar esta fórmula, la actividad en el tumor. Obviamente actividad relativa. Tumor o zona caliente, ¿no? Actividad en el ROI, vamos a poner así no encasillamos la palabra, no encasillamos el concepto. La actividad en el ROI. Dividido la actividad inyectada en el paciente. Entonces, ¿qué me va a dar? Lo que estoy comparando es lo que el paciente tiene dentro del cuerpo en total, por eso se lo multiplica por los kilos, que está acá abajo, y esto es la cantidad concentrada en un punto, en una zona, una determinada cantidad, en un determinado volumen, ¿no? Muy bien, entonces estoy comparando la actividad que hay acá con respecto a la actividad que hay en todo el cuerpo. A eso, obviamente usando el peso en kilos, acá multiplicado por 100, por 1000, bueno, y así como está la formulita. Ese me va a dar un valor que, por ejemplo, un valor estándar es 1. ¿Sí? O sea que normalmente cuando no hay ninguna afección, o sea, uno toma una zona cualquiera del cuerpo y la compara con el resto, con el fondo, por decirlo así, le tiene que dar lo mismo, numerador y denominador. Por lo tanto, la SV es de 1. Cuando esta concentración aumenta, la SV aumenta. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si acá yo tengo una gran concentración, si tengo una SV de 5, a si tengo una SV de 30. Cuanto más SV, cuanto más alta la SV, más posibilidades de tener una malignidad en esa captación. ¿Sí? ¿Son valores absolutos los que da la SV? No. Son simplemente valores comparativos. Y ustedes dirán, bueno, si no es absoluto, ¿de qué sirve? Es sumamente útil. Fíjense en qué. Obviamente acá estamos haciendo una explicación muy sencilla, ¿no? Todo esto tiene libros. Pero hagamos una explicación muy sencilla. Acá justamente tengo un seguimiento. Sí, fíjense, da un caso, yo dije 30, bueno, es un poco exagerado. Por ejemplo, una SV antes de la quimioterapia. Una zona que encontraron muy significativa, tumoral, hicieron el ROI ahí, y la SV dio 17,2. Es una SV muy alta. Empezaron a tratar al paciente con quimioterapia. Al 7º día le volvieron a repetir el estudio al paciente y obviamente obtuvieron una zona en el mismo lugar, porque se está siendo tratado, le hicieron el mismo ROI y obtienen una SV de 3,9. Bajó notoriamente. ¿Qué pasa? Con esto se está haciendo seguimiento de quimioterapia con mucha facilidad y el oncólogo puede tener una idea, gracias al informe que le pase el médico nuclear, de cómo está dando resultado o está teniendo éxito su tratamiento o no. Y ustedes fíjense que este mismo caso, el día 42, o sea, se lo dejó pasar mucho tiempo, 1 mes y medio casi, la SV llegó a 1,8.
digamos que está casi dentro del rango normal. No sé a partir de cuándo se considera estrictamente malo, pero obviamente ya 1.8 es mucho mejor que 17.2. Y este es un ejemplo muy claro de cómo estas SV se calculan, y se calculan automáticamente. O sea, el técnico ya está muy acostumbrado a hacerlo, el médico también, obviamente, y se puede hacer unos seguimientos muy buenos, pero ojo, no son valores absolutos, son valores relativos y nos dan una idea de cómo va bajando esa actividad en esa misma zona. Los que hacemos los controles de calidad del equipo, se les hacen varios controles de calidad a los PET, eso se los puede buscar, yo les puedo pasar quizás más material, o en la clase de Zoom podemos charlar un poquito más, pero se hacen también controles de uniformidad espacial, y se controla, también se le hace un control de SV con un fantoma especial que se utiliza, y justamente lo que se logra es una validación del SV. O sea, cada 2 meses, por ejemplo, se llama SV Validation, se tiene que hacer un control para ver que los valores de SV sean los correctos, y el equipo, digamos así, pueda considerarse homologado para seguir evaluando, hacer este tipo de evaluaciones. Bueno, muy bien. Sintéticamente, hemos dado un vistazo inicial de lo que es PET y con el agregado del CT. Bueno, ya tenemos bastante clara la idea de lo que es el Standard Uptake Value, una herramienta valiosa y muy importante.